Hola y muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Dustin Salarriaga y soy un abogado de inmigración en Scott Legal PC. Si está aquí hoy, es posible que ya tenga una visa E2, sepa mucho sobre la visa E2 o sepa muy poco sobre la visa. Todos son bienvenidos y nos alegramos de que estén aquí con nosotros. Nuestra firma se fundó con una visa E2 hace 10 años. Nuestra firma se enfoca en visas de inversionistas y hemos procesado cientos de visas. Hoy cubriremos los fundamentos de la visa E2, lo que se requiere para obtener una visa E2 y renovarla. Algunas cosas antes de empezar. Primero, este seminario web es parte de una serie que continuaremos realizando al menos 2 seminarios web al mes sobre diferentes temas. Además, al final de este seminario web enviaremos algunas cosas. Primero, el PowerPoint de la presentación, un enlace donde puede registrarse para seminarios web adicionales. Y como este seminario web se grabará, le enviaremos un enlace a la grabación. Planeamos reservar unos minutos al final para preguntas. Si tiene una pregunta, puede enviarla a través de Zoom utilizando el cuadro de preguntas y respuestas o el chat. Somos afortunados de tener John Barrera conmigo hoy para dirigir la presentación. John es un compañero abogado de inmigración con amplia experiencia en la preparación y procesamiento de visas E2. John, te lo paso. Muy buenas gracias, Dustin, y muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Entonces voy a cubrir uno de los conceptos básicos y también los requisitos básicos para calificar y aplicar para la visa E2. Para empezar, entonces, con unos conceptos básicos basados en las reglas de la E2. La visa de inversionista por tratado E2 es una visa de no inmigrante. Ahora, no inmigrante quiere decir que no es una visa que da para la residencia permanente en los Estados Unidos, es una visa temporal que permite a los ciudadanos de ciertos países a venir a los Estados Unidos para desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa en la que ha invertido. Entonces, como dije, no da para la residencia permanente, pero una cosa que pueden tener en mente es que es una visa que se puede renovar muchas veces. Entonces, muchas veces no es que esté viviendo directamente por muchos años bajo la visa E2, pero muchas personas lo que hacen es que renuevan muchas veces, obviamente para estar presente, para estar operando el negocio. Opciones para obtener una visa E2 incluyen comprar un negocio existente o iniciar un nuevo negocio en los Estados Unidos. Regresando al concepto de comprando un negocio existente, puede ser un negocio pequeño que ha existido por un buen tiempo. También puede ser una franquicia donde está entrando a comprar un establecimiento basado en una franquicia y muchas veces inmigración prefiere franquicias por la estabilidad que ofrecen y vamos a hablar un poquito más de eso más tarde. Debe ser basado en un tratado entre los Estados Unidos y un país extranjero, por ejemplo, países de Europa, África, Asia, América Latina, el Medio Oriente. Contiene países que son parte del tratado con los Estados Unidos. Entonces hay unos países que no son parte del tratado y eso siempre se tiene que estar observando. Por ejemplo, no creo que en la India, el país de la India es un país que tiene tratado con los Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo es válida mi visa E2? Eso va a depender del tratado que tiene Estados Unidos con el país. Muchos países tienen un tratado donde dan la visa por 5 años, pero también hay países que lo dan por menos tiempo y puede ser tan poquito como 3 meses. Ahora, un concepto para entender con la visa, estoy hablando del tiempo que dan la visa para estar entrando a los Estados Unidos. También hay el concepto de estatus migratorio, donde el estatus es el permiso actual que tiene para estar en los Estados Unidos basado en la última entrada. Entonces, ese estatus muchas veces no va a encajar con el tiempo que dan la visa en total. Por ejemplo, en la visa E2, cuando un agente de inmigración en la frontera con Estados Unidos o en un aeropuerto están permitiendo la entrada, la van a dar por menos de
si es una visa de 5 años, van a darle estatus por un tiempo menos. Por ejemplo, muchas veces la dan por 2 años el tiempo aquí. Entonces, si tienen la visa, tienen que estar pendientes de posible renovación, así sea renovación con el Servicio Administrativo de Inmigración, USCIS, o renovando con el consulado, o viajando, entrando otra vez si tiene una visa más larga de 5 años. Ahora sí hablamos de los requisitos más importantes de la visa E2. Se tiene que hacer una inversión. Ese concepto de inversión entonces está basado en el hecho que los fondos deben estar en riesgo. Quiere decir que el dinero se gastó realmente, no se encuentra en una cuenta bancaria esperando. Ya se está gastando el dinero, ya se gastó el dinero, básicamente. Fuente de fondos, muy importante más que todo cuando está aplicando con USCIS. Cualquier fuente legítima, ahorros personales, obsequios. Estos son los ejemplos de posibles fuentes legítimos como ahorros personales, obsequios, venta de una casa o un préstamo. Entonces, si hay alguna duda que no se puede confirmar de dónde viene el dinero, el origen del dinero, puede tener problemas con el caso, más que todo otra vez cuando está aplicando con USCIS. Debe ser sustancial. Vamos a hablar un poquito más de eso. Eso va a depender mucho también en el tipo de negocio que van a estar operando. Ejemplos de gastos típicos de E2 puede ser, por ejemplo, comprando inventario para venta, comprando equipo para dar algún tipo de servicio que depende de algún equipaje, eh, abriendo o preparando el sitio web, suministros de oficina, alquiler de oficina, almacén, marketing, establecimiento de una entidad comercial. Todos son gastos que son relacionados con empezar a correr el negocio, a funcionar el negocio. Eso es lo que va a querer ver el examinador de la aplicación. Inversión al iniciar y comprar un negocio. Básicamente, gastos típicos que hablé hace un segundo tiene que ver mucho con empezando un nuevo negocio, ¿verdad? También hay el hecho, como mencioné hace un rato, el hecho de comprar un negocio, donde ese dinero que se usa para comprar el negocio también se cuenta como un gasto que es aceptable para una visa E2. Um, Hay el concepto también del fideicomiso. En inglés se le dice el escrow, o poniendo dinero en escrow, que eso es cuando está comprando un negocio. Se ve mucho también en casos de comprando franquicias, donde el dinero se pone en una cuenta de garantía, donde ahí está el dinero esperando hasta que ya salga adelante el dinero, entonces ya se le da el dinero al vendedor del negocio. Eso se permite con la visa E2, pero muchas veces estas cuentas de garantías en un mundo de compra y venta general están basadas en contingencias o dependiendo de algo que pase antes de que suelten el dinero al vendedor. Cuando estamos usando esa cuenta en la visa E2, no puede haber otra contingencia o alguna otra estipulación que se tiene que dar antes de dar el dinero. La única condición que puede existir es la aprobación de la visa E2, nada más. Entonces, solamente en esa situación se puede usar el escrow, fideicomiso o la cuenta de garantía. El negocio no puede ser marginal. Eso quiere decir que no es solamente puede existir para apoyar el dueño del negocio o el aplicante del E2 y su familia. La idea de la visa E2, la teoría cuando la crearon, es para crear más oportunidades para trabajadores aquí en los Estados Unidos. Entonces, se tiene que dar contratación de empleados estadounidenses. El negocio debe ser real y operativo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente debe demostrar que el negocio está listo para operar o ya está operando, ya está obteniendo ingresos o está listo para comenzar a operar después de que se otorgue la visa E2.
Ejemplos de que un negocio es real y operativo. Un arrendamiento comercial firmado, una entidad comercial ya establecida, el sitio web de la empresa creado, contratos con clientes, licencias adquiridas. Esos son indicaciones que si ya no está operando el negocio, ya está listo para empezar a correr, a caminar apenas esa visa esté aprobada. El dueño solamente se permite desarrollar y dirigir la empresa, no es permitido que esté trabajando como, por decir, un empleado para el negocio. Es el gerente, es dirección y desarrollo. Debe poseer al menos el 50% de la empresa E2. Otra vez, el dueño no puede ser dueño o controlar menos del 50%. Eso no es permitido absolutamente no. Tiene que ser mínimo 50%. Tiene la intención de regresar al país de origen al vencimiento de la visa E2. Es básicamente demostrar al examinador que el dueño no intenta quedarse aquí después que se le vence la visa E2. Otra vez puede renovar, pero cuando se está aplicando para la visa, tiene que demostrar la intención de regresar al país cuando ya termine su estatus. Y eso no es muy difícil de comprobarlo. Muchas veces una declaración corta indicando esa intención puede ser suficiente. Ahora, a veces puede tener un examinador difícil en el consulado que quiere más pruebas, entonces tampoco es mala idea tener, por ejemplo, pruebas de indicando raíces con su país de origen, como cuentas bancarias, si es dueño de una casa o algo así, teniéndolo listo por si de pronto pregunta por eso. Generalmente no lo preguntan mucho, pero eso se ve más que todo con casos que hay bastantes renovaciones y ya como el consulado está sospechando que ya la intención es más que solamente estar aquí por la visa de dos. Bueno, entonces ya el concepto de cuánta inversión es suficiente. Eso va a depender en algunas cosas. Empezamos diciendo que debe de invertir una cantidad sustancial de dinero. En realidad no hay un monto mínimo establecido por regla, pero va a depender en algunas cosas. El tipo de negocio, también dónde se aplica y el examinador que va a mirar el caso y la fortaleza general de su caso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un poquito más de explicación. Tipo de negocio va a depender. Este es un negocio donde va a dar como algún tipo de consultas. Entonces, es más como un negocio tipo oficina. Solamente se necesita un escritorio, una computadora y una oficina, o de pronto una oficina pequeña. No se va a esperar mucha inversión en ese tipo de negocio. A comparación, por decir, un taller de mecánica de carros. Necesita un establecimiento más grande, un equipaje más complicado, herramientas, eh, cosas que van a invertir mucho más. El examinador va a querer ver ese tipo de inversión o va a tener que explicar por qué no está invirtiendo, comprando, por ejemplo, esas herramientas más costosas. También donde se aplica y el examinador básicamente depende si está aplicando con UCIS, USCIS o está aplicando con un consulado. Algunos consulados, ellos a veces están tratando con negocios más grandes y sustanciales y quieren ver y están como entrenados, el ojo lo tienen entrenado para querer ver una inversión bien sustancial, bien grande, a comparar a otros consulados que de pronto no ven negocios tan grandes y no están esperando ver una inversión tan grande. Entonces, en esos consulados donde ven esos aplicantes de que tienen esos negocios más grandes, si entran con un negocio pequeño, puede ser que no va a ser tan fácil ese proceso y va a tener que dar más explicación de por qué esa inversión no es tan grande a comparación a un negocio más sustancial. Con UCIS o USCIS, ellos no son tan exigentes con el hecho de la inversión tan grande, no son tan exigentes con eso, entonces hay más flexibilidad en ese asunto. También en la fortaleza general del caso tiene que ver como si está con un caso donde la inversión no es tan grande o tan sustancial de acuerdo al negocio que está abriendo o empezando. Muchas veces cuando la aplicación tiene como partes que son más
más fuertes, como demostrando que ya el caso está básicamente operando y generando ingresos y ya contratando empleados. A veces eso puede ser cosas que pueden hacer más fuerte el caso en esas áreas donde está más débil la inversión, y eso a veces puede entonces ya llevar el caso al punto de aprobación. No siempre, pero eso a veces es una estrategia que podemos usar también. Prueba de proporcionalidad, cuánto dinero invirtió versus cuáles son los costos habituales para establecer ese tipo de negocio. Otra vez, los costos habituales para empezar un negocio en ese tipo de negocio que está empezando. Entonces, ¿cómo puedo comprobar eso? Evidencia que invirtió el 100%, si es menos de 300,000, cartas de CPA, artículos comerciales. Un profesional puede dar un reporte explicando cuáles son los costos típicos para ese tipo de negocio, para tratar de demostrar que está justificado el 100% de lo que ya se invirtió en el negocio que usted está tratando de abrir o empezar. Comprar un negocio, precio de compra versus valor justo de mercado del negocio. Otra vez, entonces si estamos hablando, no estamos empezando el negocio, pero comprando uno que existe, ya tiene que ver ahí el valor justo del mercado. Eso también puede ser un reporte de un profesional demostrando típicamente cuánto está costando ese tipo de negocio, un negocio comparable al que usted está tratando de comprar, y demostrando que el precio es justo. No quiere decir que no pueden tener algún tipo de buen negocio con descuento o algo así, pero sí tienen que tener eh, cuidado que no sea como un descuento que se vea como medio sospechoso, porque no está ni cerca a un valor normal dentro del mercado de un negocio comparable. Como comenté antes, las franquicias son una buena opción para la visa E2 porque ya están, el negocio ya está como básicamente ya está establecido, demuestra estabilidad. La franquicia en sí en general ya debiera tener historial de haber estado contratando empleados con otros tipos de otros sitios que contiene la franquicia en otros sitios en el país o en el estado donde están aplicando. Entonces, eso le gusta al examinador de la visa E2, que esas franquicias da esa impresión de estabilidad. Gastos comunes de visa E2, buenos y malos. Ya mencionamos algunos de los buenos: inventario, equipo, herramientas, abriendo el sitio web. Malos puede ser, por ejemplo, a veces si invierten en el viaje para venir al país, para empezar el negocio, no le gustan mucho ese tipo de inversión. Sí está relacionado con el negocio y abrir el negocio, pero no tan directamente, o por lo menos esa es la postura del gobierno en esos tipos de gastos. Automóviles también vienen en juego. Muchas veces un cliente quiere comprar un automóvil a relación con el negocio. Eso va a depender en el tipo de negocio. Si se ve que el negocio sí depende de un automóvil, por ejemplo, como hemos tenido clientes que tienen negocios de limpieza, entonces tienen personal que tienen que ir en una camioneta llevando el equipaje para hacer la limpieza en casas o en oficinas comerciales. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces ya ese automóvil tiene sentido, pero ya si el cliente está operando un negocio de abogados y se quiere comprar un Mercedes-Benz, mm, ¿cuál es la justificación de comprar un carro en ese tipo de negocio? Aparte de la apariencia, pero eso no va a tener mucha validez con, eh, con el examinador. Bueno, la pregunta más clave: ¿tengo que contratar empleados? Definitivamente sí. Este es, por decir, el corazón del caso de la visa E2. Esto tiene que ver con el concepto que el requisito de marginalidad. El negocio E2 debe tener capacidad presente y futura para generar ingresos suficientes para proporcionar más que un sustento mínimo para usted y su familia. Debe demostrar que contratar empleados en los próximos 5 años, idealmente al menos 3 o 4 empleados a tiempo completo. Entonces, creo que es fácil entender lo que estamos detallando aquí y lo que comenté antes. Este es el corazón del caso. Básicamente, la idea es no demostrar que yo me puedo apoyar solo con este negocio y mi familia. La idea en realidad es que el negocio va a generar suficientes ingresos
para emplear empleados, trabajadores ahora y en el futuro. Este número no es un número, por decir, fijo de los 3 o 4 empleados, es básicamente un consejo que damos de lo más básico. Y acuérdese que es en los próximos 5 años también, no tienen que ser todos contratados en año 1, pero queremos demostrar que para año 5 ya tenemos algunos empleados contratados. Y otra vez, también van a mirar qué tipo de negocio es, cuántos empleados necesita el tipo de negocio que usted tiene generalmente. Eso también puede influenciar el examinador, más que todo en la renovación de la visa. Empleados W2 versus 1099 trabajadores. Entonces, los 1099 son los trabajadores contratistas temporales, de pronto para un trabajo bien específico, no están trabajando todo el tiempo. Son aceptables, pero siempre tratamos de dirigir el cliente para ir a contratar más empleados W2 o tiempo total, tiempo full time, porque demuestra otra vez más estabilidad y pues tiene más, inmigración tiene más prelación a ese tipo de negocio. ¿Cómo demuestro eso? Nuevo negocio, plan de negocios. Entonces, si es un nuevo negocio, no hay en realidad un historial de ingresos o de contratar empleados. Entonces, ahí es crucial el plan de negocios, porque el plan de negocios va a hablar de las proyecciones en los siguientes 5 años. Y eso lo necesita ver el examinador para ver las posibilidades que tiene ese negocio. Negocios existentes, W2, talones de pago, declaraciones de impuestos. Entonces ya deben de tener un historial, ¿verdad? Entonces ya debe de tener un reporte de los trabajadores que ya tienen, los salarios que ya se han pagado, los impuestos que ya se han declarado también para demostrar los ingresos que ha tenido la compañía. Entonces, estos tipos de documentos, más que un plan de negocio, va a querer mirar el examinador. Ahora, muchas veces el negocio que se está comprando ha tenido problemas, no ha tenido mucho éxito. Entonces ya en este tipo de casos se debe tratar ese negocio más como un nuevo negocio. Estamos ya tratando de demostrar que aunque ha tenido problemas el negocio, el nuevo dueño, su cliente, va a poder resucitar y hacer trabajar más en una manera más superior el negocio cuando lo compre. Entonces ahí ya sí otra vez viene el plan de negocios, ya viene siendo más importante, más crucial para demostrar cómo va este nuevo dueño cambiar las cosas en una manera positiva. Ahora ya hablando del plan de negocios, entonces necesito un plan de negocio, otra vez nuevo negocio sí, versus compra de un negocio existente, probablemente no, si no es un negocio que ha estado sufriendo últimamente y quiere usar el plan de negocio para demostrar cómo las proyecciones van a cambiar en una manera positiva. ¿Qué debe contener el plan de negocios? Lo que se llama un resumen ejecutivo. Está explicando quién eres, qué haces, a quién le vas a vender, los servicios, a quién le va a dar servicios. Análisis y investigación del mercado, básicamente cuál es la competencia que va a haber y también cuál es la necesidad para el servicio o el producto que usted está ofreciendo. El plan de marketing, cómo vas a hacer propaganda para el negocio, cómo vas a traer clientes. Plan de contratación, crucial, ¿verdad? Ya hemos hablado varias veces. 5 años de proyecciones de contratación, descripción del puesto, monto del salario, cuándo contratará a cada empleado. Plan financiero integral, también muy importante, años de proyecciones financieras. Estamos demostrando, y igual con el plan de contratación de los empleados, queremos empezar a demostrar que en los 5 años está escalando para arriba la contratación de empleados y los ingresos económicos también o financieros. Proyecciones de ingresos, supuestos de ingresos, proyecciones de flujo de caja, balance general, son los diferentes tipos de reportes financieros que el examinador va a querer ver en un plan de negocios que consideran completo. Finalmente, necesito contratar a un profesional.
recomendable. No hay una regla que dice que lo tienes que hacer, pero sí es recomendable porque quieres tener el plan de negocio lo más completo posible. Yo he visto a veces algunos planes de negocios le faltan algunos de estos reportes y eso puede tener una impresión negativa al examinador. Entonces, lo quieres lo más completo posible. Entonces, por eso yo recomendaría que sí contratar a un profesional para hacer el plan de negocios. Entonces, esto va a concluir mi parte. Se lo voy a pasar a Dustin y le agradezco el tiempo que nos han dedicado hoy. Gracias. Muchas gracias, John. Así que pasemos a los desarrollos de la visa E2 y las tendencias de adjudicación. Compras de inversión en los Estados Unidos. En general, está permitido gastar fondos de inversión en el negocio fuera de los Estados Unidos y transportar, por ejemplo, esos artículos a los Estados Unidos. Por ejemplo, puede comprar inventario en Europa y enviarlo a los Estados Unidos para el negocio E2. Sin embargo, estamos viendo una tendencia de que el gobierno quiere ver que la mayoría de los fondos gastados en el negocio se gastan dentro de los Estados Unidos. Como resultado, recomendamos que los fondos de inversión se gasten en los Estados Unidos. Si se debe gastar dinero en el negocio fuera de los Estados Unidos, debe ser una minoría del total de los fondos de inversión. Proceso administrativo. Descubrimos que después de la entrevista para la visa, los consulados envían cada vez más la solicitud de visa E2 a los Estados Unidos para su posterior procesamiento por parte de una agencia gubernamental, por ejemplo el Departamento del Estado. Por lo general, el gobierno no dice el motivo del procesamiento administrativo. Podría ser problemas de seguridad o que el solicitante fue seleccionado al azar. Desafortunadamente, el procesamiento administrativo generalmente agrega tiempo al proceso de solicitud de visa, desde un par de semanas hasta varios meses. No hay forma de evitar el trámite administrativo, desafortunadamente. Antes de COVID, la mayoría de los solicitantes de la visa E2 solicitaron en los consulados, ya que esto les proporcionaría una visa en lugar de solo un estatus dentro de los Estados Unidos. Desde COVID, hemos visto a más solicitantes optar por solicitar el estado E2 con USCIS dentro de los Estados Unidos. Inicialmente, esto se debió a que se hizo difícil viajar fuera de los Estados Unidos durante el COVID. Esta tendencia se ha mantenido ya que las demoras en los consulados continúan siendo un problema. Además, USCIS ofrece una respuesta en 2 semanas si el solicitante elige el procesamiento premium. El impacto de la administración Biden-Harris. Las visas E2 continúan siendo adjudicadas y aprobadas durante las administraciones demócrata y republicana. Esperábamos verlos adjudicados de manera más eficiente bajo la administración de Biden, pero esto no ha sucedido. Los retrasos continúan siendo problemáticos, especialmente en algunos consulados específicos. Problemas de COVID-19. Como se mencionó anteriormente, la pandemia de COVID-19 provocó importantes retrasos en los consulados. Antes de viajar a una entrevista de la visa E2, le recomendamos verificar los requisitos locales de prueba y vacunación. Además, aquellos que planeen ingresar con una visa E2 deben vacunarse contra COVID, a menos que se encuentren bajo una excepción específica. Bueno, pasemos a algunas... Acá estamos. Bueno, pasemos a algunas áreas complejas para las visas E2. Primero, la fuente y el rastro de los fondos.
Como explicó John, uno de los requisitos de la visa E2 es que la fuente de los fondos invertidos en el negocio E2 se adquiera legítima y legalmente. Los consulados generalmente no dedican mucho tiempo a este requisito y muchos aceptarán relativamente pocos documentos que muestren de dónde provienen los fondos. USCIS, por el contrario, revisará estos documentos y quiere ver cada paso del proceso, desde dónde se originaron los fondos hasta cómo llegaron a la cuenta bancaria comercial. Tanto los préstamos como los obsequios son fuentes aceptables de fondos. Un préstamo es aceptable siempre que no esté garantizado por los activos de la empresa E2. Un regalo también es aceptable. Recuerde que deberá incluir documentación que demuestre no solo que recibió el regalo, como una carta de regalo, por ejemplo, transferencia y extractos bancarios, etc. También deberá incluir documentos que muestren cómo la persona que le entregó los fondos los recibió. Si los obtuvieron, por ejemplo, del trabajo, necesitarían declaraciones de impuestos y nóminas. Uno de los problemas más comunes con los que nos enfrentamos es un monto de inversión bajo. Cuando digo monto de inversión bajo, me refiero en general a una inversión de menos de $100,000. Si ha invertido menos de $100,000 en el negocio, debe pensar en qué consulado está solicitando y si puede fortalecer otros aspectos de la solicitud. En particular, contratar a un trabajador antes de la entrevista para la visa puede ser una buena manera de fortalecer la solicitud si el monto de la inversión es bajo, porque esto le muestra al funcionario que la empresa puede emplear trabajadores a pesar de un monto de inversión bajo. Visas E2 para 2 inversionistas. Es posible que 2 inversionistas reciban cada uno una visa de inversionista E2 para el mismo negocio, siempre que cada uno posea exactamente el 50% del negocio, como dijo John antes. Además, cada solicitante debe comprometer fondos para el negocio, idealmente en la misma proporción. A veces, después de que se aprueba la visa, el negocio cambia su enfoque. Podría comenzar a vender un nuevo producto o servicio, por ejemplo. A veces esto no es un problema, como si un negocio E2 que funciona como restaurante abriera una cafetería, por ejemplo. Pero cuando el cambio es significativo, como si el propietario de un restaurante E2 comenzará una línea de ropa, el gobierno requiere que el titular de la visa informe al gobierno. Es posible que deban presentar una nueva solicitud. Como resultado, recomendamos hablar con un abogado de inmigración si cambia el enfoque del negocio E2 o si cambia el porcentaje de propiedad del inversionista E2. Y por favor, hable con el abogado antes del cambio. Compras de empresas familiares. Es posible comprar un negocio de un miembro de la familia. Las cosas importantes a tener en cuenta son que la compra debe ser legítima y el precio pagado debe ser el valor de mercado para el negocio. Para demostrar esto, puede incluir una declaración de un contador certificado, Certified CPA, Public Accountant, que demuestre que se pagó el valor justo de mercado por el negocio. También debe mostrar claramente en la solicitud que comprometió fondos para el negocio y que la cantidad pagada no le fue devuelta de alguna manera. Recuerde que uno de los requisitos para una visa E2 es que los fondos invertidos deben haber sido realmente comprometidos con el negocio. Hablemos un poco sobre las razones comunes de las denegaciones de la visa E2. Ya hemos mencionado algunos de estos. En primer lugar, un monto de inversión bajo. Siempre que el monto de la inversión sea inferior a $100,000, el solicitante debe pensar en cómo mitigar el riesgo de un monto de inversión bajo.
Ciertos consulados son más propensos que otros a negarse en base a un monto de inversión bajo, como dijo John. Además, USCIS tiende a no centrarse tanto en un monto de inversión bajo, por lo que se puede recomendar un cambio de estado si el solicitante se encuentra en los Estados Unidos y no necesita viajar. La forma más directa de abordar un monto de inversión bajo es aumentar el monto de la inversión. Por ejemplo, gastando más en marketing o pagando varios meses del alquiler de la oficina por adelantado. El solicitante también puede considerar contratar a un empleado antes de presentar la solicitud para demostrar que la empresa puede contratar trabajadores estadounidenses a pesar del bajo monto de la inversión. Tipo del negocio. El gobierno considera que ciertas empresas son especulativas y es poco probable que empleen trabajadores estadounidenses. Estos incluyen empresas de inversión inmobiliaria o empresas de comercio de acciones. Para estas solicitudes es fundamental que el solicitante demuestre que el negocio requerirá empleados y podría ser necesario cambiar el enfoque del negocio. Lugar de presentación. Los consulados no son todos iguales. Como hemos comentado, algunos consulados son más estrictos con respecto al monto de la inversión y USCIS tiende a no enfocarse en este aspecto de la solicitud. Uno de los temas que discutimos con nuestros clientes es cuál es la ubicación ideal, dadas las circunstancias de su aplicación. Ya hemos hablado sobre las preocupaciones sobre si la empresa creará puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses. Al demostrar que la empresa empleará trabajadores estadounidenses, es casi seguro que la solicitud será denegada. Al demostrar que la empresa empleará trabajadores estadounidenses o que ya emplea trabajadores estadounidenses, el solicitante puede superar ciertas debilidades en la solicitud, como un monto de inversión bajo. Por eso decimos que emplear trabajadores estadounidenses puede make or break la solicitud. Problemas con el oficial adjudicador. Desafortunadamente, el oficial tiene total discreción en cuanto a aprobar o denegar la solicitud de visa. A veces te encuentras con un oficial difícil. Afortunadamente, puede volver a solicitar la visa y los consulados generalmente asignarán la solicitud a un nuevo oficial para una adjudicación justa. Finalmente, a veces el solicitante simplemente no cumplía con los requisitos. Por ejemplo, si no poseen al menos el 50% del negocio, no serán aprobados para una visa de inversionista E2. Es importante asegurarse de cumplir con todos los requisitos de la visa E2. ¿Qué se necesita para renovar una visa E2? Primero, contrate trabajadores estadounidenses. Esto es crítico. Recomendamos contratar al menos 3 trabajadores equivalentes a tiempo completo dentro de los 5 años de operaciones. El salario es menos importante que el número de trabajadores empleados. Proporcionar datos financieros actualizados. El consulado querrá ver las declaraciones de impuestos de los 2 años más recientes. Querrán ver que la empresa cumplió con sus objetivos de ingresos y que la empresa es rentable y capaz de apoyar a sus trabajadores. Para ello, la solicitud de renovación debe incluir documentos de nómina y registros fiscales como el W2, W2 y el 1099, 1099, que son documentos del IRS en los Estados Unidos. El consulado también podría ver si el plan de marketing y ventas ha sido efectivo. Si a la empresa no le va bien, podría considerar contratar más empleados. Recuerde que emplear trabajadores estadounidenses puede compensar las debilidades en otras áreas de la aplicación, incluidos los ingresos relativamente bajos.
Finalmente, la solicitud de renovación debe dejar en claro que la empresa cumple con los requisitos E2. Si ha habido un cambio de titularidad, recuerda que el inversor E2 debe poseer al menos 50% del negocio en todo momento. Recuerde que el inversionista E2 solo está autorizada para trabajar dentro del alcance del negocio como se describe en la solicitud E2. Si hay un cambio en el tipo de negocio o los productos o servicios que ofrece, esto debe ser discutido con un abogado de inmigración y debe ser notificado al gobierno si es necesario. Bueno, preguntas. Esto debería cubrir todas las preguntas que hemos recibido. Esté atento, por favor, a nuestro correo electrónico seguimiento. Esperamos verlo en futuros seminarios web. Y muchas gracias a John por su tiempo y gracias a todos ustedes por estar con nosotros.